Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor sea con cada uno de ustedes, en donde se encuentren. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir, de poder servirle con todo mi amor y con todo mi corazón para con ustedes. Quiero hablar de evangelismo personal, el corazón de Dios, el latir del corazón de Dios. En este tiempo, urgentemente, para ti, para mí, para la iglesia local, para sus hijos, antes de su venida por su iglesia. Y pido a Dios que estos principios te motiven y te ayuden a poder presentar el Evangelio de Jesucristo a todos aquellos que aún no le conocen. Hermano amado, familia del Señor, cumple con esta misión, cumple con esta encomienda que se te ha encomendado, que se te ha dado, lo mejor que tú puedas. Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, palabra para ti, para mí, para la iglesia del Señor. Debemos declarar esta palabra en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestro sentir en este tiempo. Aleluya. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Quiero darle gracias por tomarse este tiempo, ¿cierto? Para poder estar aquí, para poder estar juntos y poder sentarnos a los pies del Señor, por tener una disposición de aprender y también de compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en todo lugar. Nuestro sentir, ¿cierto?, juntamente con mi esposa, es que todas estas enseñanzas se practiquen, sea teoría, pero también sea práctica, y que usted pueda entender qué es lo que usted debe hacer y cómo debe hacerlo. Haga planes para poner en práctica todo lo que usted está aprendiendo. No debemos esperar mucho tiempo para comenzar a practicar lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Deseamos con todo mi corazón, una vez más juntamente con mi esposa, que usted aprenda mucho, que usted reciba de parte del Señor y que aprenda y que todo esto usted lo use para la honra y la gloria de nuestro Señor. Y declare esto en este momento con su boca, repita conmigo: yo me comprometo con Dios a hacer lo que esté dentro de mi alcance para traer una o más o muchas almas a Cristo, comenzando desde esta fecha. Amén. Gloria a Dios. Debemos predicar el Evangelio. Lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, pero yo quiero compartir con usted y que podamos tener este estudio, seguir con este estudio, con una guía para poder evangelizar. La Biblia dice una vez más en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, estoy haciendo una introducción: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Quiero pedirle un favor en estos momentos. Si usted no tiene lápiz, si no tiene cuaderno, si no tiene alguna hoja, mire, hágase en este momento de un lápiz, hágase de un cuaderno, hágase de sus archivos, tome apuntes, tome nota de lo que usted va a escuchar, de lo que usted va a recibir
de lo que el Señor le va a mostrar y va a ser impartido en este momento. Una cosa es lo que el Señor a través de mi vida, ¿cierto?, puede en este momento enseñarle, pero también el Espíritu Santo en este momento también le va a empezar a revelar y le va a empezar a mostrar muchas cosas. Por eso es necesario que usted tome nota. Vamos a ver muchos versículos bíblicos, muchos pasajes. Por eso yo le pido que usted tome nota de todo esto, y gloria a Dios, porque también usted en los momentos que usted desee va a poder ver, escuchar este audio y ver este video también las veces que usted quiera, y también compartirlo para la gloria y la honra del Señor. Ore en este momento conmigo, cierre sus ojos. Bendito Padre, en el precioso nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti dándote las gracias. Gracias Dios, gracias Señor por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Gracias por la vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos podemos mover, Señor. Gracias por tu misericordia, pero sobre todo gracias por tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El evangelismo no estará completo hasta que la persona evangelizada no se convierta en un evangelista. Y para esto quiero citar 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, porque el apóstol Pablo le da un encargo, le da una encomienda a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí. Y esto lo podemos aplicar en la práctica, en nuestras vidas. Lo que nosotros le tenemos que decir a la persona que también le hemos evangelizado y también se está discipulando. Por lo tanto, dice la palabra: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto debes encargar a hombres fieles. ¿Qué debemos hacer? Debemos encargar a hombres fieles, y esos hombres fieles deben ser idóneos. ¿Para qué? Para que también ellos puedan enseñar también a otros. Y fíjese que yo busqué la palabra idóneo, porque es importante ser idóneo, es importante que nosotros podamos encargar a gente fiel y gente idónea para que ellos también puedan seguir enseñando y predicando la palabra de Dios. Cuando dice idóneo, está diciendo una persona que sea ideal, que sea capaz, que sea competente, que sea adecuado, apropiado para la finalidad o función a la que se le destina o podría desempeñarse. Y cuando dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y otra palabra que me llamó la atención, que es un sinónimo de la palabra idóneo, y yo lo acabo de mencionar, es la palabra competente. La palabra competente quiere decir que actúa, que efectúa su trabajo o cometido de manera eficaz y profesional, lo mejor y con excelencia para Dios. Por lo tanto, debemos también darles encargo, ¿cierto?, a hombres fieles que sean idóneos para que también ellos enseñen también a otros a través de la predicación de la palabra, de la predicación del evangelio y también del discipulado. Gloria a Dios. Esta es la misión que se te ha encomendado. Esto es lo que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y el propósito de todas estas enseñanzas es poder impulsarle, que el Espíritu Santo te pueda impulsar con suma urgencia a todos nosotros, a la iglesia local, a la iglesia global, ¿cierto?, para poder compartir las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Usted podrá tener una idea concreta de lo que puede o podría compartir con las almas. Hemos visto el testimonio, hemos visto versículos evangelísticos y también el plan de salvación. Usted debe memorizar puntos principales de todas estas enseñanzas. Es mi oración y con todo mi corazón que cada uno de nosotros tomemos en serio la misión de buscar al perdido. Y si vamos a las estadísticas,
el cristiano promedio de la iglesia ha escuchado más de 4.000 sermones, ha cantado más de 20.000 himnos y cantos cristianos, ha participado en más de 8.000 oraciones públicas y convertido 0 pecadores. Y la pregunta clave en este momento es: ¿qué tan cercano está usted de este promedio? Quiero hablar de la iglesia del primer siglo. En realidad sabemos que la iglesia de los 3 primeros siglos tuvo mucha persecución, pero fue una iglesia con visión, una iglesia que entendió lo que Dios le habló y le dejó. Y es por eso que yo quiero hablar de este excelente ejemplo de evangelismo personal en la iglesia del primer siglo. Número 1, en Hechos, capítulo 20, versículo 20. Yo le voy a dar citas y quiero decirle lo siguiente. En todas estas citas que yo le voy a ir compartiendo, que usted va a ir anotando, a lo mejor usted va a abrir su Biblia y me va a ir acompañando en este viaje que vamos a tener en este momento en muchas partes de la Biblia, ¿cierto? No se quede solamente con el versículo, no se quede solamente con este texto, sino que lea todo el pasaje para que usted pueda entender en totalidad todo lo que se está diciendo, todo lo que estoy compartiéndole, porque esto es muy profundo. Entonces, cuando yo le nombre una cita, usted lea todo el pasaje, lea todo el contexto del por qué y para qué. Hechos capítulo 20, versículo 20. Repito nuevamente, estoy hablando y quiero hablar de la iglesia del primer siglo, un excelente ejemplo del evangelismo personal. Gloria a Dios. Y dice la Biblia: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que hacía la iglesia primitiva. Anunciaba públicamente, enseñaba públicamente, pero también anunciaba por las casas y enseñaba por las casas, testificaba a judíos, a gentiles, a todo el mundo, ¿acerca de qué? Usted ya lo sabe, es lo que predicamos, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia. Gloria a Dios. Número 2, en Hechos, capítulo 5, versículo 28. Dice así: diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén, repito, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos estaban llenando Jerusalén, estaban llenando por todos lados de la doctrina de Cristo, hablando del amor de Dios que se había manifestado en la tierra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, en Hechos, capítulo 5, versículo 42, dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Número 5, Juan capítulo 4 habla de Jesús y la mujer samaritana. Usted lo puede leer, usted lo puede estudiar. Otro punto, ¿cierto?, que vamos a ver en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Habla de la mujer adúltera. Gloria a Dios. Estamos viendo la iglesia del primer siglo, estamos viendo ejemplos bíblicos aún en los evangelios
de ejemplos de el evangelismo personal. Aleluya, gloria a Dios. En Juan capítulo 9 habla de Jesús cuando sana a un ciego de nacimiento. Estoy nombrando puntos y sigo avanzando. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, Jesús y Zaqueo. Y me llama la atención el versículo 9 y 10 de Lucas 19. Se lo voy a leer. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire cómo el Señor vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, lo que estaba perdido. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 al 40, fíjese bien, es extenso, le estoy dando la cita. Usted puede leer acerca de la predicación del Evangelio en Samaria. Y quiero leerle específicamente en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, dice así, ponga atención a esta palabra. Pero los que fueron esparcidos, porque hubo una persecución, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Fíjese bien, lo que tiene y lo que tendría que suceder cuando nosotros, ¿cierto?, estamos predicando a Cristo. La gente unánimemente estaba escuchando atentamente las cosas que decía Felipe. Y cuando oían, ¿cierto?, también estaban viendo las señales que él hacía. La gloria de Dios se mueve cuando estamos hablando de salvación, cuando estamos hablando y predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Así que dice que porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad de Samaria. Qué hermoso, qué poderoso, y esto nos habla de evangelismo. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 14, Filipenses capítulo 1, versículo 14, dice: y la mayoría de los hermanos, todos los que estamos aquí en este momento, todos los que estamos reunidos, los que estamos escuchando la voz del Señor y esta enseñanza de parte de Dios, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo hablaban la palabra ellos? Sin temor, y cobraban ánimo. Pero la idea es que seamos todos, no la gran mayoría ni los pocos, sino que seamos todos, podamos, ¿cierto?, y nos atrevamos a hablar sin temor la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30, dice así: el fruto del justo es árbol de vida. Está hablando que el justo tiene que dar un fruto. Y ese fruto es un árbol de vida. Y el que gana almas es sabio, porque el que gana almas produce fruto.
Y eso es árbol de vida. Debemos ganar almas, debemos ser sabios, porque de lo que de gracia recibimos, debemos también compartir y dar ese regalo, ese don precioso de la salvación. Libro de Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 19. Dice así: el Señor Jesús dijo, Él les dijo, y nos recuerda, y nos dice a ti y a mí otra vez: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 19. Habla de el Evangelio a los gentiles. Habla de las buenas nuevas de la gracia de Dios en Cristo Jesús a los gentiles, a la gente de muchos lugares de todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Y dice así Romanos capítulo 15, versículo 19. Con potencia de señales, con potencia de prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Declare esa palabra, declárela en esta hora. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, con potencia de señales y prodigios y en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Que así sea y así será en este tiempo. Amén. En Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así la palabra: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La gente tiene que oír la palabra, esa palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es camino, verdad y vida, que ha llegado hasta vosotros. Esa palabra verdadera es del Evangelio, tiene que llegar a mucha gente todavía, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aleluya, gloria al Señor. Me gozo, el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Sigo con Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Habla de reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Qué poderoso, qué hermoso. Hermano, hermana, lea estos capítulos, lea estos textos, lea todo el contexto. Esto es algo poderoso. Esto es revelación de los misterios de Dios, del corazón de Dios revelado al hombre a través de Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Tenemos reconciliación para con Dios. Y dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El Evangelio es una esperanza viva, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice así: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Usted, quien le habla,
todos nosotros, debemos ser ejemplo a mucha gente, a muchas personas, porque ellos también necesitan y tienen que creer. Sigo leyendo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Por usted, ¿cierto? La palabra del Señor ha sido divulgada. Tiene que ser divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Nuestra fe, su fe en Dios, tiene que ser extendida en todo lugar. Yo espero que usted me vaya acompañando en esta lectura, usted pueda anotar estos versículos y los puede leer y los puede estudiar, los puede desglosar y usted va a poder tener un panorama y un entendimiento mayor. Esto es algo hermoso, poderoso. Voy a leerlo una vez más, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, de usted, de mí, ¿cierto?, ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, fíjese bien, la gente da testimonio. Y el testimonio de Cristo, de lo que Él ha hecho en la vida de tantas personas, se empieza a divulgar, los milagros, las sanidades. Gloria a Dios, el poder de Dios que está presente ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Porque muchos de nosotros en nuestra vida antigua teníamos muchos ídolos, pero nos convertimos al Dios único y verdadero, para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 9. Yo he querido compartir estos versículos, estos pasajes, ¿cierto? Porque así fue la iglesia del primer siglo y yo creo que es un buen ejemplo de evangelismo personal. Estamos hablando de evangelismo, pero de evangelismo personal. Quiero compartirle acerca del crecimiento numérico de la iglesia del primer siglo. Crecimiento numérico, cantidad, ¿cierto?, de la iglesia del primer siglo. Hechos, capítulo 2, versículo 41. Habla de como 3,000 personas, y yo creo que fueron más. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese bien. En Hechos capítulo 4, versículo 4, habla de 5,000 varones. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Sigo en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14. Dice, el número aumentaba más y más, y gran número de hombres como de mujeres. Habla de muchas señales y maravillas. ¿Qué es lo que sucede cuando evangelizamos? ¿Qué es lo que sucede? La gloria de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios se mueve, el amor de Dios en gran manera con señales y maravillas. Dice Hechos capítulo 5, versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más y gran número así de hombres como de mujeres. Hechos capítulo 5, versículo 28. Habían llenado toda Jerusalén con la doctrina de Cristo, diciendo lo que le decían,
a los apóstoles, a los discípulos: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre, nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 6, versículo 7. El número de los discípulos se multiplicaba y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Y dice, y crecía la palabra del Señor, y crecía, aumentaba más y más, y se multiplicaba la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria a Dios. Hechos capítulo 8, versículo 12, que dice: hombres y mujeres se bautizaban y el número aumentaba, lo cual implica que el número seguía creciendo. Voy a leer Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mire qué glorioso. Aleluya. Hechos capítulo 9, versículo 32 al 35. Los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. Qué hermoso sería, ¿cierto?, que pudiéramos decir: los habitantes de tal lugar, de tal región, de tal comuna, 2, 3, se convirtieron al Señor. Lo leo, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, mire, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí dice que Pedro visitaba a todos. Vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Que muchas almas, que mucha gente se convierta al Señor. Que ellos puedan ser testigos, y también nosotros, de las maravillas, de los prodigios, de los milagros de nuestro Señor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9, versículo 42. Nos habla de los habitantes de Jope que creyeron al Señor, lo cual implica y significa que el número seguía creciendo. Habla de cuando que Dorcas es resucitada. Dorcas es resucitada, porque esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hechos capítulo 11, versículo 21, y nos habla de que un gran número creyó y se convirtió en Antioquía. Así dice la palabra: y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor está contigo. La mano del Señor está con su pueblo. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Hechos capítulo 11, versículo 24. Una gran multitud fueron agregados al Señor, porque era varón bueno. Está hablando de Bernabé. Por eso yo le pido que usted lea todo el contexto y todo el capítulo, para que usted pueda entender con un mayor panorama todo esto. Dice: porque era varón bueno, Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud
fue agregada al Señor. Fíjese cómo el Señor usaba a un hombre. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y vuelvo a reiterar, lo cual significa e implica que muchos tenían la oportunidad de escuchar el Evangelio. Dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Hechos capítulo 14, versículo 1. Una gran multitud de judíos y griegos creyeron al Señor en Iconio. Voy a leer el versículo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿Quiénes entraron? Entró Pablo y entró Bernabé. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Aleluya. Hechos capítulo 16, versículo 5. Las iglesias aumentaban en número cada día. ¿Qué dice? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos capítulo 19, versículo 20. Así crecía, así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto nos está hablando de cuando Pablo estuvo en Éfeso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de nuestro Señor. Iglesia amada, familia hermosa del Señor, iglesia de Cristo, sé fiel al Señor. Debemos ir por todo el mundo, porque esa es la comisión. Eso nos conduce a las almas, y eso conduce a las almas al Salvador, porque todo creyente debe cumplir ese mandamiento.